Qué maravilloso es tu nombre, Señor. Qué lindo es, Señor. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en este día tenemos un tema muy precioso. Vamos a estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque estamos tan contentos, Señor, tan agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Estás haciendo lo que tú vas a hacer, Señor. Padre Santo, gracias, porque tú tienes control de todos y cada uno de nosotros, Señor. Tú eres un Padre maravilloso, Señor, que tienes cuidado del más mínimo detalle de lo que pasa en nuestra vida. Tú estás en control de todo, Señor. Y te damos gracias por esos detalles, Señor, y sobre nosotros. Padre, te damos gracias porque ahora estamos sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual. Espíritu Santo, ¿quién más tú? Nuestro Maestro, nuestro Dios interno, que nos vas a enseñar acerca de tu persona, de tu gloriosa, de tu divina persona. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos, Maestro bueno, para que nosotros aprendamos a honrarte, a respetarte, a honrar nuestro cuerpo, porque nosotros somos el templo tuyo, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres Dios, que tú eres el Dios interno en nosotros y que tenemos que amarte, respetarte, obedecerte, Señor, y consultar para todo contigo, Señor. Sí, Padre, háblanos, Padre, háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo. Amados, es un tema muy maravilloso. Hablar del Señor, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Desgraciadamente, hoy por hoy, muchos teólogos casi desconocen al Espíritu Santo. No quieren que se hable del Espíritu Santo. Solo que se hable del Padre y de Cristo. Y el Espíritu Santo lo ignoran. Y ahí está la caída de la iglesia. Acordémonos, amados hermanos, la iglesia primitiva. La iglesia cristiana cuando nació, cuando fue formada el día de Pentecostés, ¿quién la formó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue los primeros años de vida de la iglesia, donde había tanta persecución, donde moría uno, nacían 100. Y la iglesia crecía, y la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo, no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Hoy por hoy, la iglesia ya no es dirigida por el Espíritu Santo, desgraciadamente, sino por hombres. Desde que salieron los concilios, entonces son gobiernos humanos que han sacado a Dios, han sacado al Espíritu Santo, y por eso la decadencia de la iglesia actual. Entonces, como vemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la gloriosa Trinidad, se le conoce como el Espíritu de Jehová, se le conoce como el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Cristo, el Espíritu de verdad. ¿Y por qué se le conoce por el Espíritu de verdad? Porque todo lo que no es enseñado por el Espíritu Santo es falso. Hay un espíritu de mentira tan grande que ahora está arropando la iglesia cristiana en el mundo entero. El espíritu de error. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nosotros tenemos que echar mano todos los días. Pedirle dirección al Espíritu Santo. Y hasta para estudiar la palabra tenemos que pedirle dirección a Él, que nos enseñe. Que no nos enseñe ningún hombre, sino Él. Leemos la Biblia y pedir dirección. Lo que no entendamos o lo que querramos, creemos lo que nosotros entendemos, pidámosle dirección al Espíritu Santo, pidámosle confirmación al Espíritu Santo, que podamos nosotros ser instruidos con toda la verdad. Amén. Con ese espíritu de verdad, que por eso Él se llama Espíritu de verdad, hermanos. Él también se llama Espíritu de vida, de fe, de amor, de poder, de sabiduría, de gracia, de gloria. El Espíritu Santo es una persona divina. Amén. Igual que Cristo y el Padre. Sí, amados. El Espíritu Santo es el Dios interno en nosotros.
el Dios interno. Cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, Él no estaba dentro de los discípulos, Él andaba con los discípulos. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de que el Dios interno, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Pero nosotros no hemos captado, no hemos digerido esa gloriosa verdad y no le hemos dado la importancia de vida a esa gloriosa realidad, hermanos. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos este día que recordarnos que Él es nuestro Dios interno y por eso nosotros somos su templo. Amén. Veamos en 1 Corintios 3, 16 al 17. Y el Espíritu Santo nos va a abrir la mente y el Espíritu, el corazón, para recibir esta palabra enseñada por el Espíritu Santo a través de mis labios. Y ustedes leyendo la palabra, porque en la palabra está. Yo no voy a decir otra cosa que no esté en la palabra. 1 Corintios 3, versos 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Miren, ¿de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué privilegio tan grande, hermanos, que siendo tan sublime nuestro Señor, Espíritu Santo, venga a vivir dentro de cada corazón, de cada persona cristiana fiel, hermanos. Veamos en 1 Corintios 6, 19 al 20, al virar la página. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí otra vez nos da cuenta. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque Dios lo mandó a vivir entre nosotros. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Cristo nos compró con el precio de su vida. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si el Espíritu Santo, amados hermanos, mora en nosotros, somos de Dios. Si el Espíritu Santo, repito, mora dentro de nosotros, somos de Dios. Así dice la Biblia. Y si no mora dentro de nosotros, porque lo hemos echado, lo hemos contristado, porque esa es otra, que dicen que el Espíritu Santo nunca se va. Amados, el Espíritu Santo es santo, Dios, y cuando ve pecado, Él no puede revolcarse con el pecado. Sencillamente se sale. ¿Quién le impide? ¿Podemos nosotros retener la fuerza del Espíritu Santo? No, de ninguna manera. Con el pecado nosotros alejamos. Sí, amados. Veamos en Romanos 8, 9. Y aquí la Biblia nos dice la verdad. Porque da la casualidad que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, dictada por el Espíritu Santo. Romanos 8, 9. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, ¿vieron? O sea, el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si alguno, está hablando a gente cristiana aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tiene el Espíritu Santo, sencillamente no es de Él. Aunque muchos teólogos digan que el Espíritu Santo está allí, no. La Biblia dice otra cosa. Veamos en Romanos mismo 8, versículo 11. Saltémonos al 11. Y si el Espíritu, que es el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, si todavía está viviendo en nosotros el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros es el que nos sana. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el que nos cuida, nos guía, nos protege. Y cuando muramos, Él es el que nos presenta a Jesucristo. Porque Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Y si nos toca levantarnos en el rapto, Él es el que nos levanta. Él es el que nos da las fuerzas. Saltémonos al 14, verso 14 de Romanos 8 mismo. Para aclarar si somos hijos o no. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu Santo es porque no lo tienen ya, no son hijos de Dios, dejaron de ser hijos de Dios. Más claro no puede decir la palabra, amados hermanos. El Espíritu Santo, amados hermanos, vive en cada uno de nosotros porque somos hijos de Dios, con el fin de guiarnos y actuar de acuerdo, enseñarnos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Él es nuestro maestro. Veamos en Juan 16, del 12 al 15. Juan 16. Juan 16, del 12 al 15. Mire lo que dice el Señor. Qué lindo el Señor. Qué precioso. ¿Lo tienen? Y dice así, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra todavía: aún tengo muchas cosas que deciros, le decía a los discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las puedes entender. ¿Por qué? Porque no había muerto todavía Él, no había pagado el precio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿vieron? Aquí está, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso que tiene que ser el Espíritu Santo el que nos enseñe su verdad, la verdad de Dios. Si el Espíritu Santo no es el que nos enseña, no vamos a aprender toda la verdad, porque toda la verdad solamente la enseña el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, amados hermanos, toma la palabra que está aquí escrita, y esa nos enseña a nosotros. Nosotros le pedimos ayuda a Él que nos enseñe, y Él es nuestro maestro y Él nos va a enseñar toda la verdad. Qué lindo es el Señor, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo tocante a convencer de pecado no solamente surte efecto en los incrédulos, en el incrédulo, sino también en los creyentes, porque hay cristianos en la iglesia incrédulos y creyentes. Incrédulo es el desobediente, porque no cree lo que dice Dios, no obedece. Pero entonces ahí está el grupo de incrédulos y creyentes. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado a estos dos grupos, a fin de enseñar, corregir y guiarlos a toda la verdad. Si los creyentes rechazamos la dirección del Espíritu Santo y no hacemos lo que Él nos dice por medio de su palabra, nos vamos a condenar, nos vamos a perder. Vamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Y hoy por hoy, hermanos, tenemos que estar bien claros en esto, porque una de las grandes herejías que se está manifestando hoy en la iglesia de Jesucristo, en un alto porcentaje, es que salvo, siempre salvo. Eso está creciendo como una planta venenosa que no hay quien lo apare. Sí, hermano, está arropando las iglesias. Y por eso la iglesia dice: no, si soy salvo puedo pecar, no importa, si ya estoy salvo me voy al cielo. Qué fácil sería eso.
Pero no, hay que cuidar la salvación. Aquí miramos lo que nos dice la palabra. Porque, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si le damos rienda suelta a la carne, a los gustos de nuestra carne, de los sentidos, y que todo lo que queramos, todo lo que veamos queremos tocar y todo, entonces vamos a morir. Mas si por el Espíritu Santo, ayudados por Él, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las palabras hacéis morir, amados hermanos, significa que los creyentes pueden volver de la vida espiritual que adquirimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador a la muerte espiritual. Sí, amados. La salvación se puede perder. La Biblia le atribuye al Espíritu Santo una personalidad distintiva, como también sucede con el Padre y con el Hijo. Una personalidad aparte, que se pueda distinguir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos en Mateo 3, 16 al 17, en el bautismo del Señor Jesús. Mateo 3, versículo 16 al 17. Tal vez por eso, porque no la podemos ver al Espíritu Santo, por eso mucha gente no cree. Así como Tomás no había visto a su maestro resucitado y no creía, pero cuando lo vio, creyó. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber sentir que el Espíritu Santo está ahí. Es por fe. Usted ríndase al Espíritu Santo, humíllese ante el Espíritu Santo, ore, clame a Él y converse con Él y verá que va a sentir las caricias del Espíritu Santo, haciéndole llorar, pero con un llanto de gozo, no de dolor. Se le van a salir solitos las lágrimas. Usted hable con el Espíritu Santo, pídale dirección, pídale perdón por tantas veces que nosotros le ofendemos a Él, porque lo desconocemos, no le tomamos en cuenta. Amados hermanos, hagamos de cuenta como que nosotros tengamos un huésped especial, una visita grande que llegue a su casa, y usted lo ignore. No le tome en cuenta de mañana, ni de tarde, ni de noche, ni nada, y lo deja solo en su cuarto ahí. ¿Cómo se sentirá ese huésped? Se va enseguida, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es tan bueno que nos soporta, hermano, nos pasa por alto tantas majaderías, tanta ingratitud que nosotros cometemos con el Espíritu Santo. Miremos cómo dice aquí la palabra en Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Juan el Bautista vio esto. Y vio al Espíritu de Dios que descendía, o sea, vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué lindo, amados hermanos, cómo la Trinidad aquí se manifiesta de una manera extraordinaria. Vemos ahora al Espíritu, a Cristo, que también dice, se declaró como igual al Padre. Veamos en Juan 10, verso 30. Juan 10, vamos a ver al Señor Jesús hablando, identificándose como Dios. Juan 10, 30. Y dice: yo y el Padre somos uno.
Yo y el Padre somos uno. Para entenderlo mejor, vamos al verso 38 de ese mismo capítulo. Mas, si las hago, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea que aquí habla de una perfecta unidad. Porque la Trinidad trabaja perfectamente unida. Y por eso el Señor quiere que nosotros también, el cuerpo de Cristo, trabajemos unida a esa Trinidad. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tenemos que familiarizarnos a conocer a esas tres divinas personas. Sí, amados, no conformarnos con conocer solamente al Padre o a Cristo y nada más, no. Veamos al Espíritu Santo, que también es igual a Dios. Ya vimos cómo se presentó Dios, que habló del cielo, al Padre, ¿verdad? Vimos al Señor Jesús, que Él dice, yo y el Padre somos uno. Ahora vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo, que también es igual a Dios. Vamos a ver en Hechos 5, del 3 al 4. Hechos 5, versículo 3 al 4. Capítulo 5 de los Hechos. Versículo 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, está hablando aquí del Espíritu Santo. Reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué supusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios, Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros. Entonces vemos aquí la gloriosa Trinidad manifestándose, y eso debemos nosotros de saber, hermanos, para nosotros respetar, honrar al Espíritu Santo. No menospreciar. Porque entonces nosotros perdemos. Él no pierde nada. Nosotros somos los que perdemos. Por eso en Mateo 28, 19, Él dijo, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que el bautismo? Que se sumerja, así como nos sumergimos debajo en el agua, así tenemos que sumergirnos en el conocimiento de quién es el Padre, de quién es el Hijo y de quién es el Espíritu Santo. Precisamente por desconocer estas tres personas divinas y no darles el valor que ellos tienen, en este caso al Espíritu Santo, nos hemos estado perdiendo de muchas bendiciones y por eso hemos cometido muchos errores. Incluso para estudiar la palabra, uno comete errores. ¿Por qué? Porque no está pidiendo la ayuda del Espíritu Santo y estamos pecando de autosuficiencia. Nos estamos creyendo sabios en nuestra propia opinión. No es de coger la Biblia y decir, voy a estudiarle ya. Tenemos un maestro. Ese maestro nos va a enseñar toda la verdad. Repito, si no usamos a ese maestro, corremos el riesgo de ser enseñados parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y en medio de esa verdad hay errores fatales. Por eso se está oyendo y se está percibiendo muchas enseñanzas en la iglesia de Jesucristo, enseñanzas bíblicas equivocadas, erróneas, torcidas. Y esto da paso al nacimiento de falsas doctrinas, sectas, demoníacas. ¿Por qué? Son sacadas de la verdad. Tienen partes de la verdad, pero no tienen toda la verdad. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos para conocer parte de la verdad. Tenemos que conocer toda la verdad. Y toda la verdad está en el Padre, en conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí se encuentra toda la verdad. Sí, mis amados. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Veamos cómo se manifiestan. Un caso más. Vamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver cómo se manifiesta, cómo la Trinidad trabaja tan perfectamente en orden. Todos hacen su trabajo perfecto. Vamos a ver aquí a los tres trabajar. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. Mira, aquí hace énfasis. Dios Padre. ¿Por qué? Porque hay Dios Hijo y hay Dios Espíritu Santo. Repito, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer. Mire, ¿quién lo santifica? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros no aprovechamos la gracia de Jesucristo que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque no somos santificados por el Espíritu Santo. No somos instruidos. ¿Cómo nos santificamos? Con la palabra. El Señor Jesús los lavó y los santificó a sus discípulos. Y dice, ustedes están limpios por la palabra que les han aprendido. Pero necesitamos que el Espíritu Santo viniera para que Él acabara de santificarlos. Y eso nosotros también, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Vemos también, hermanos, que el Espíritu Santo se entristece. Vamos a ver en Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y esto hay que tener mucho cuidado, mis amados, de no contristar al Espíritu Santo. No alejarlo de nosotros. Y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, amados. ¿Y qué? Yo digo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dice de Dios? Porque hay muchos Espíritus Santos que no son Espíritu Santo, no son Espíritu de Dios, son Espíritu de error. Acuérdense que estudiamos que uno de los nombres dice Espíritu de verdad. Porque hay el diablo se disfraza de ángel de luz y se mete como Espíritu Santo, a actuar como Espíritu Santo, y no es Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo de Dios. Sí, amados, los falsos profetas ahora, los falsos ministros, falsos cristianos, haciendo milagros, tumbando a gente, son milagros tremendos. Botan a la gente, la hacen revocar, pero son falsos. Son espíritus de error, son falsos. En primer lugar, caen para atrás. Al caer para atrás, son endemoniados. Cuando pocas veces que están aquí en la Biblia registrada, la gente que ha caído ante el Espíritu Santo, ante la presencia de Cristo, es postrados. Caen de rodillas, postrados, adorando a Dios. Incluso los mismos demonios se postraban delante del Señor Jesús. No caían como quieran, no. Dios no es Dios de error. Dios es, el menos del Espíritu Santo, un caballero. Él no avergüenza a nadie. Él no avergüenza de tumbar gente que caen como naipes, como borrachos ahí. Se está hablando y enseñando de la borrachera del Espíritu Santo. La Biblia no habla en ninguna parte que el Espíritu Santo emborracha a nadie. La Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo, no dice ser borrachos del Espíritu Santo. Pero hay una doctrina malvada, diabólica, que están enseñando ya en las iglesias. La borrachera del Espíritu Santo. Amados, ¿dónde estamos? El espíritu de error. Por eso dice aquí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él es el que guarda nuestra vida, Él es el que guarda nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para ser levantado
en el día cuando el Señor toque la final trompeta. Veamos en Hebreos 10, del 29 al 31. Y aquí una advertencia. Ya es una advertencia aquí. Para no contristar al Espíritu Santo. Para no ofender al Espíritu Santo. Hebreos 10, del 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Quién es este Espíritu de gracia? El Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando contristamos al Espíritu Santo ya cogemos esa práctica, una rutina de estar ofendiendo al Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo se va. Esto es lo que nos espera, hermanos. Porque estamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. Afrenta. Nadie de nosotros va a aguantar que en una casa, como les dije, que lo inviten y le traten mal. Estamos afrentando al Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo la que no tiene perdón, hermanos. Dicho por el Señor Jesús. Vamos a Mateo 12, 31 al 32. Mateo 12. Tanta importancia da la Biblia al Espíritu Santo que por ese pecado, por blasfemar contra el Espíritu Santo, no hay perdón. Por todos los pecados del mundo va a haber perdón, menos para el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí qué es lo que dice en Mateo capítulo 12, verso 31 al 32. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. No les será perdonada, dice. Y dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, jamás. Qué duro, ¿verdad? Pero eso es la verdad. La blasfemia contra el Espíritu Santo, amados hermanos, es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo, a su enseñanza de la palabra de Dios. Sí, amados, deliberadamente. Porque hay gente que se pone a pecar y le dice: mire, el Espíritu Santo, no me interesa. Entonces deliberadamente está practicando el pecado. No quiere arrepentirse, no quiere. Entonces está no solamente con de labios, sino con nuestras acciones, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Veamos para entenderlo mejor en Juan 16, del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Porque qué lindo es el Señor Jesucristo, que Él no pudo enseñarnos porque no era su ministerio, no estaba capacitado para eso. Recuérdese que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús. Por eso la mayoría sabe por qué nosotros no acostumbramos siempre a decir Jesús, Jesús.
porque Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesucristo ya resucitado le dio toda la autoridad del Padre. Entonces aquí mire lo que dice. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué hacía el Señor Jesús con sus discípulos? Les ayudaba, les enseñaba, trabajaban, comían y todo. Era su maestro, pero estaba limitado. Él no podía estar en dos lugares a la vez. No podía, porque Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero era necesario, por eso dice, y os conviene que yo me vaya, para que venga otro Consolador, y ese Consolador esté dentro de ustedes. Yo no puedo meterme dentro de ustedes, decía el Señor Jesús. Pero cuando venga el otro Consolador, Él se meterá dentro de ustedes, vivirá dentro de ustedes, y Él va a dirigirlos. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos convence de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Del pecado de incredulidad a Dios. Hay mucho incrédulo en la iglesia, no solamente en el mundo, en la iglesia. Ya repito, el incrédulo es el desobediente. Usted quiere ser creyente, obedezca. Y se va a la incredulidad. De justicia, el Espíritu Santo convence a las personas de que Cristo es el justo Hijo de Dios y que nosotros, lavados en su preciosa sangre, ya somos justificados por Dios el Padre. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos paz. Entonces, paz no solamente con Dios, paz con nuestro prójimo y paz con nosotros mismos. Porque, amados, la persona que no tiene a Cristo no tiene paz. Porque Dios dice, no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador. Solamente la paz es para los justos. Para nosotros, mis amados. Porque esa paz la compró Él. Él dijo, mi paz os la dejo, mi paz os la doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No es la paz del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios evita que nosotros nos turbemos, que nos amarguemos. Y por ende vamos a tener miedo. Pero la paz de Dios impide que nos entristezcamos, que tengamos miedo, porque el miedo no es de Dios. Amén. El miedo es del diablo, mis amados. Cuando usted sienta temor, tenga miedo de algo, es porque está débil en la fe, está siendo incrédulo. Busque al Señor, ame más a Dios, porque ese es el remedio, hermano. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, allí sí, todo viene porque Dios tiene cuidado de sus hijos, hermano, porque estamos obedeciendo ese mandamiento. Si no obedecemos el primer mandamiento, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Ni cómo nos vamos a amar a nosotros mismos. Es imposible. Por eso es que en los hogares hay tantos problemas. Por eso que en la iglesia hay tantos problemas, hablando generalmente, hermanos. Es porque estamos fallando nosotros los cristianos. No estamos amando a Dios como Él requiere que lo amemos. No porque necesita de nuestro amor, no. Nosotros necesitamos de Él. Él puso como pauta, dice, este es el primer mandamiento. Si lo cumple, viene todo. Cumpliendo ese mandamiento, viene el resto. Amén. Es como dice en Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, que después todo será añadido. ¿Quién añade? Dios. Amén. Así de fácil, hermanos. Y de juicio, es porque el Espíritu Santo nos enseña aquí en la palabra que Satanás ya fue vencido en la cruz. Él nos
nos habla del juicio actual que están teniendo la gente desobediente y del juicio venidero que viene en la gran tribulación. Por eso es que el Señor dice, y Él os enseñará toda la verdad y les hará saber todas las cosas que han de venir. Ese es el Espíritu Santo, mis amados. Entonces nosotros tenemos que amistarnos más con Él, hacer más amistad, más intimidad, relacionarnos más con el Espíritu Santo para todo, hermanos. Y verá que nuestra vida va a ser más próspera. Nos vamos a equivocar menos, porque tenemos a un maestro, a un guía que nos lleve a toda la verdad. No solamente en la palabra de Dios, para hacer negocio, en un trabajo, en todo, hermano, en nuestra vida diaria. Pidámosle dirección, ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dirige mi vida. Ayúdame a comportar bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y así, hermanos. Es el Dios interno, el que está dentro de nosotros. Muchas veces estamos llamando tan alto arriba y el Padre va a decir, ¿y el que tienes adentro qué? ¿Por qué no lo usas? Cuando Moisés estaba asustado al frente del Mar Rojo, el faraón y su ejército le seguían y él tenía la vara y Moisés se puso, Señor, ¿qué hago? Y él dijo, ¿qué tienes en la mano? Usa lo que tienes en la mano. Tira la vara, golpea las aguas. Golpeó y se abrió el mar. Sí, amados, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Dios interno, y no estamos dándole importancia. Y al no darle importancia, al no tomarle en cuenta a Él, estamos ofendiéndolo. Estamos entristeciéndolo. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, hermanos. Veamos en Hechos 13, versículos 2 y 3. Hechos 13. Aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, cómo oraban para hacer las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Mire, qué poder y autoridad tenía el Espíritu Santo en la primera iglesia. ¿Por qué ahora no? Porque ahora no lo ocupamos. No nos sometemos. No nos rendimos a Él. Nos rendimos al hombre. Lo que diga el pastor, lo que diga el profeta, lo que diga el apóstol. No, hermanos. Lo que diga el Espíritu Santo. Eso tiene que volver a nuestras vidas. Lo que diga el Espíritu Santo, lo que diga Dios en su palabra, y el Espíritu Santo nos va a enseñar. Repito, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Por qué? Porque fueron obedientes al Espíritu Santo. Sí, amados. El Espíritu Santo nos dice en 1 Timoteo 4:1 que ustedes eso lo saben de memoria. Porque en los últimos tiempos el Espíritu Santo dice que vendrán muchos engañadores, que vendrán falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Eso lo dice. También el Espíritu Santo nos dice en la palabra de Dios que tenemos que entrar al reposo de Dios. El reposo de Dios, amados hermanos, es entrar a vivir en la presencia de Dios sin temores, sin complejos, sin nada, sino humildemente humillarnos ante la presencia de Dios y decir, Señor, te he fallado, pero desde hoy quiero vivir en tu presencia. Quiero vivir reposadamente en ti.
quiero vivir en tu reposo espiritual y físico. Porque el reposo de Dios da dos cosas. Reposa nuestro cuerpo físico y reposa nuestro espíritu. Veamos en Hebreos capítulo 3 del 7 al 12. Aquí nos advierte el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3 del 7 al 12. Haciendo el recuento de cómo la nación de Israel se perdió esa generación en el desierto. ¿Lo tienen? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué nos dice aquí? Que la incredulidad, el espíritu de incredulidad nos aparta de Dios. Y lo que tuvieron estos israelitas, esta generación que murió toda en el desierto, de estos que salieron de Egipto, por incrédulos murieron, hermanos. Y se perdieron. Porque aquí está diciendo el Señor, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Sí, amados, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. En Hebreos 4, del 1 al 2, porque también es para nosotros esta advertencia. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se os ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si no ponemos fe a lo que oímos, nos perdemos. ¿Fe es qué? Fe es obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Oímos, y por el oír, la fe crece dentro de nosotros y nos hacemos obedientes. Sí, amados. Veamos en Hebreos 10, del 19 al 25. Esto es una invitación, amados, que nos hace el Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros. Sí, amados, esta es la invitación que nos hace. ¿Lo tienen? Hebreos 10, de 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos en los tiempos finales. Tenemos que reaccionar, amados. Aleluya. El Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos, es nuestra alarma. Él nos inquieta. Él nos redarguye cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros le ofendemos. Y nosotros nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque somos sensibles. ¿Cuándo es que una persona no se da cuenta? Es cuando el Espíritu Santo se ha ido. Hemos endurecido el corazón y hacemos lo que hacemos y no tenemos ninguna. Nadie nos reprende. ¿Por qué? Porque no hay quien nos reprenda. No hay, la alarma se desconectó. Se quemó la alarma, salió la alarma de nosotros. No hay alarma. Pero mientras tengamos esa alarma, hermanos, cuando nos salimos del reino de Dios, enseguida viene el Espíritu Santo y prende la alarma y dice, hiciste esto. Y no nos deja tranquilos. Y rápido tenemos que decir, perdóname, Señor. Y si ofendimos a alguien, perdóname. Pero no nos quedemos en esa condición, hermanos. Bendito eres, Señor. Bien, gloria al Señor. Entonces, vemos, hermanos, ahora hemos podido conocer parte del glorioso Espíritu Santo, reconociendo lo que Él es, la tercera persona de la gloriosa Trinidad. Sí, amados, nosotros tenemos que honrar más al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle al Señor, a nuestro Padre, gracias por su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos ha enseñado, nos ha recordado, nos ha instruido, nos ha redarguido, Señor, esta mañana, que nunca nos olvidemos del Dios interno. Él es el Dios interno que vive dentro de nosotros. Oh Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos porque te hemos ignorado. Hemos pasado por alto tu gloriosa, tu maravillosa presencia en nosotros, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a no ofenderte más. Que seamos más fieles con la palabra, que seamos más fieles amando a Dios Padre, porque amando a Dios podemos amarte a ti también, Señor. Porque si no te amamos a ti, no nos amamos ni a nuestro prójimo, ni a nosotros, ni al Espíritu Santo, ni a nada. Y la salvación no nos importa porque tenemos una vida vacía, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Gracias por mis hermanos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, Señor, sus familiares, sus hijos, sus trabajos, sus negocios, Señor. Padre, yo los enguardo en tu palabra. Los encomiendo a ti y a tu palabra, Señor, porque solo tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el cuerpo de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos con el poder de tu fuerza para llegar a ese conocimiento de quiénes somos en Cristo. Padre, y de cuidar nuestra posición que tú nos has dado, Señor. Somos tus hijos, Señor. Somos real sacerdocio. Somos nación santa, Señor. Ayúdanos a vivir como lo que somos, como lo que tú dices que somos, Señor. Ayúdanos. Gracias, Espíritu Santo, por tu enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.